Mito al lienzo. Buenas tardes, nosotros somos el equipo Sí y el día de hoy vamos a hablar sobre las diferentes mitologías que han existido y el impacto que tienen en la cultura y en la conducta humana. Mi nombre es Carolina. Mi nombre es Emiliano. Mi nombre es Dulce. Mi nombre es Diego. Mi nombre es Josué Daniel. Mi nombre es Alejandro. Para discutir estos temas vamos a basarnos en una idea central y tres ideas que se derivan de esta. La idea central es discutir si fue primero el mito o si fue primero nuestra concepción de la realidad y qué influenció a cada una de ellas, si el mito influenció nuestra idea del mundo o si nuestra idea del mundo influenció los mitos. Y bajo eso vamos a analizar tres distintas ideas. Primero la cosmogonía, luego la bisexualidad de las deidades o de los personajes de los mitos, y finalmente los mitos nuevos o las ficciones y cómo estos se convierten en nuevos mitos. Principalmente contrastando diferentes tipos de mitos, como pueden ser los griegos, los egipcios o los semitas, y sobre todo también cuáles son las acciones rituales dentro de estas mitologías. Bueno, entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues según mi idea Ariadne, la función principal del mito es fijar los modelos ejemplares de todos los ritos y de todas las acciones humanas significativas. Es decir, que del modelo del mito hacemos todas las acciones. Pero entonces no hubo ninguna otra persona que hiciera esa acción y se basara el mito, porque entonces las acciones y las conductas se ven determinadas por el imaginario colectivo, ¿o cómo es que funciona? Sí, se supone que de acuerdo con el mito o estas creencias moldean las conductas de los demás que creen en ese mito. Entonces también es algo aspiracional, ¿no? Porque normalmente, algunos mitos tratan de plasmar virtudes, ¿no? Y invita a la sociedad a seguir esas virtudes para ser como cierto héroe, pero no en todos los mitos hay héroes, ¿o sí? No necesariamente, o sea, las deidades o los personajes de los mitos no siempre reflejan como que cosas buenas o malas propiamente, siempre existe una dualidad dentro de esos seres, y más que nada los mitos no tratan de explicar lo que es bueno o lo que es malo, sino que dan un modelo de cómo se creó el mundo y del comportamiento, obviamente. ¿Y esos opuestos son muy marcados o son dos aspectos alternantes de una misma cosa? Entonces no solo las deidades son duales, sino también la forma del pensamiento de las culturas. Creo que se puede entender dual algo que se puede dar una interpretación de la dualidad dependiendo de cómo lo expresen el mismo mito. La interpretación está sujeta a cómo lo expresa el mito, ¿no? Y es que justo es lo que dice, la postura de Mircea Eliade en Tratado General de las Religiones. Tratado de Historia General de las Religiones es que más bien los mitos son sui generis, o sea que se generan a sí mismos. No como tal a partir de que el ser humano llega y observa la naturaleza y a partir de ahí crea una historia para explicar la naturaleza. No, el ser humano al mismo tiempo que observa la naturaleza crea un mito explicativo de dónde viene toda la naturaleza y de dónde vienen todos los órdenes y las estructuras mentales del ser humano, de dónde vienen sus ideas de género, de dónde vienen sus rituales y de dónde vienen sus acciones. Sí, bueno, en esta parte, por ejemplo, el tema de dualidad, me gustaría, por ejemplo, también como meter el significado tal del mito, ¿no? Tenemos tanto el logos y el mitos. El logos pues es el reconocimiento, ¿no? Esa verdad objetiva o que significa, pues en este caso, pues para todos los espíritus o algo que se represente como tal. Y el mito pues básicamente ya se basa bajo la imaginación y ya es la representación que también que nosotros le podemos poner. Podemos poner la fuerza, la belleza, incluso la persuasión. Bueno, entonces supongo que todos estamos de acuerdo en que primero es el mito y luego a partir del mito creamos como que una idea del mundo, ¿no? Pero entonces, ¿cuáles serían las características del mito? Primero, que explica
la realidad, ¿no? ¿Cuál sería otra característica? Otra característica como elemental, ¿no? Del mismo, La fantasía. ajá, la fantasía. La fantasía, el heroísmo, a lo mejor ese estado de crisis, ¿no? En el que a veces llegan a estar los héroes o las circunstancias, pero siempre hay como una renovación, ¿no? No sé cómo, si me entiendan. Pues como decíamos, ¿no? Que no puede haber fantasía sin que sea un mito, pero no necesariamente el mito tiene que tener la misma fantasía, ¿no? Aunque quién sabe, muchas veces la fantasía sí como que trae muchas cosas del mito o tiene muchos arquetipos, ya yendo como esa teoría de Jung. O sea, siempre en las historias de fantasía medieval o fantasía cyberpunk o todo eso siempre hay arquetipos del héroe, el mago, el desterrado, el villano, la princesa. Ajá. Y esos arquetipos de alguna manera también se trasladan a los mitos. Pero en los mitos no son como que simplemente formas en las que o expresiones de las personalidades que existen, sino que son expresiones o manifestaciones de la realidad misma. Entonces los mitos también no solamente muestran una parte del comportamiento, sino que muestran en la totalidad del comportamiento y la totalidad del universo. Y también esa misma realidad para las culturas, ¿no? Cómo es que van construyéndose en base a sus mitos. Sí, como lo explicabas, ¿no? Pues no sé, entonces si todos estamos de acuerdo, supongo que ya podemos pasar a hablar de las cosmogonías. Cosmogonías pues significa básicamente cosmos es la totalidad y gnomos es cómo en esta idea de los griegos, de cómo se origina todo, ¿no? O sea, las cosmogonías básicamente son la explicación del origen del universo o del orden establecido. No sé si alguien quiere empezar. Bueno, por ejemplo, ya que tocaste el tema de mitología griega, pues a mí me gustaría hablar sobre un ejemplo de, pues no sé, de belleza, ¿no? Y esa representación de, pues no sé, de esta Afrodita, ¿no? Cómo es que también surge Afrodita, ¿no? Lo que sí también me llama la atención es que la representación de belleza como tal no es como que, o sea, no es lo estético, sino incluso también, pues yo vi como incluso un tema de manipulación en términos de para acercarte más a las personas. La belleza pues, básicamente pues en la mitología pues sí era necesaria, pero también había como que términos de manipulación. Otro pues podría ser un significado, por ejemplo, de fuerza, podría ser, no sé, un guerrero, puede ser en el caso Ares, el dios de la guerra, el famoso Omega, ¿no? Como se podía presentar en alguna parte de, pues no, yo lo veo, bueno, en ese caso yo lo veo así, o sea, el Omega yo lo veo como ese significado de fuerza con Ares, ¿no? Bueno, sí, también podría, dentro de los griegos, según yo, existen como dos Afroditas, ¿no? La Afrodita Urania, que es como el amor hacia lo divino, y otra Afrodita que la neta no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero representa como que el amor a lo terrenal, podría ser a lo sexual, a los vicios y todo eso, ¿no? Entonces también como que a la hora de crear númenes, estas representan como que ciertas ideas y ciertas separaciones que hay dentro de las categorías, ¿no? Hay una idea de divino y hay una idea de terrenal. Bueno, en cuanto a los mitos de cosmogonía, como dijimos, ¿no? Cosmogonía se refiere como al principio o al origen del universo, entonces hay coincidencias en todos los mitos, o en la mayoría de los mitos, de varios elementos. Por ejemplo, todo surge más o menos siempre de la oscuridad, antes de la luz. También podría ser que todo surge de los opuestos, del fuego y del agua, de lo frío y de lo caliente, de lo masculino y de lo femenino, de la noche y del día. La unión de opuestos siempre da, en los mitos, o generalmente da la creación de una realidad. Por supuesto, dentro de esa realidad existe el hombre, entonces también, bueno, el ser humano, pero la mayoría de los autores lo manejan como el hombre, ya sabemos, porque eran viejitos rancios. Pero pues siempre es esta cuestión del ser humano, ¿no? De dónde viene el ser humano,
quienes crean al ser humano, y también es importante en la mayoría de los mitos este tema del aliento divino, ¿no? De alguna manera otorgar la vida mediante la palabra, mediante un soplo, mediante un viento, ¿no? Entonces no sé quién quiera empezar con sus propias cosmogonías. Escogimos cada uno de nosotros algunos ejemplos para ver cuál era el mito cosmogónico de ciertas religiones, y también para ver cuáles son o cómo se representan mediante rituales esas cosmogonías. El mito sumerio tratará de decir la organización del cosmos, proyectando la experiencia humana y social de Sumeria al plano divino. El mito y las formas que toma están en función de la sociedad de la que emana. Repite una creación en función de la experiencia humana y elementos que están en la base de esta sociedad sumeria, que son lo móvil, opuesto a lo quieto, lo estable a lo inestable, y las aguas dulces y las amargas. El hombre sumerio se ha instalado en lucha contra esos elementos, el río, lo salvaje, el mar, y podemos verlo en el reflejo de los mitos cosmogónicos que marcan que la primera tarea de los dioses en la tierra fue dar su justa dirección a los canales y zanjas. En el elemento líquido se fundan dos conceptos opuestos, agua dulce y el agua amarga. El panteón sumerio se organiza sobre el modelo de las familias humanas reunidas en un grupo social, grupo divino, que reproduce la organización urbana sumeria. El mito integra las tareas humanas a la obra cósmica. An, el dios cielo; Enlil, el señor del viento y la atmósfera; la diosa Ninhursag, la señora de la montaña o diosa madre; o Enki, también conocida como madre y señora de la tierra. Mar, tierra y cielo. Namo, el mar, la madre que nos da nacimiento en el cielo y en la tierra, madre de todos los dioses, también llamada madre Enki. Y es el origen del cosmos a partir de una extensión de agua. Relacionando un poco los sumerios con la cosmogonía mexica o de aquí del Valle de México, es interesante ver cómo también es que hay otro rasgo distintivo dentro de las familias, ¿no? Se hablan de numerosas familias o numerosos hermanos que provienen todos de un dios primigenio. En el caso de la cosmovisión mexica, estos hermanos viven constantemente una lucha, ¿no? En cuanto a ver quién resalta y quién logra hacer más aportes hacia la creación del mundo, ¿no? Que su padre, la deidad mayor, o algunos le dicen Ometeotl, les encomienda para crear así también una serie de humanos que los puedan adorar, o animales, ¿no? En un primer caso no los plantean como humanos, pero esa historia de los soles también es interesante porque a llegar a nuestro sol el quinto, bueno, o sea, antes de nuestro sol pasan las luchas de los diferentes soles, ¿no? Este combate cíclico entre los hermanos y cómo es que cada uno defiende su elemento, tiene sus rasgos distintivos. Algunos acaban por fuego, otros por inundaciones, y también se relaciona mucho con algunos mitos pues de otras religiones, ¿no? Otras cosmovisiones y culturas. Y lo más interesante aquí es cómo es que nos crean a nosotros, ¿no? Ya después de haber creado 4 soles anteriores, con nosotros utilizan el maíz y los huesos, que son elementos claves que nos dan pues un poco de identidad, y se ve reflejado también dentro de nuestra cosmovisión y nuestra forma de actuar, y también cómo es que nuestra alimentación, que era a base de frijol y maíz, se ve sumamente reflejada también en estos patrones, ¿no? De cómo es que nosotros estamos creados con el mismo maíz. Otro mito podría ser el de los nórdicos, que bueno, estamos viendo que muchos mitos se basan como que en familias divinas, ¿no? En dinastías divinas y así. El de los nahuas, el de los griegos, el de los sumerios. Y en el caso de los nórdicos es muy parecido a los otros mitos. Obviamente cambian los elementos, pero sí es muy parecido. Específicamente está en el Voluspa, que es un poema que narra cómo se crea el mundo a partir de la unión. Bueno, primero hay oscuridad, y del norte viene el frío, y del sur viene el calor, y juntos cuando se juntan crean como que el universo, y crean a la raza de los gigantes, que viven en un espacio que no se describe todavía, y empiezan a construir el Yggdrasil, que es el árbol en donde están los 9 mundos, ¿no?
Y de los gigantes nacen los dioses Aesir. Por ejemplo, Ajá. eso de los gigantes, pues también, como comentábamos, pueden aparecer en diferentes cosmovisiones, ¿no? Sí. En diferentes culturas. También ir representando elementos existentes en la Tierra o en otros planos, o pues cosas que tampoco pues podíamos explicar en esos tiempos, ¿no? Ajá, como monstruos, sobre todo siempre aparecen más o menos como monstruos. Por ejemplo, en los nahuas es Zipacli, ¿no? Zipacli, la que matan y con esa hacen la tierra, básicamente. Sí. En el de los nórdicos es lo mismo, o sea, está Ymir, que Odín lo mata, ajá, y con su cráneo hacen la bóveda celeste, con su sangre el agua, con sus huesos la montaña. Ajá. Sí. Y en los egipcios supongo que también está algo así, ¿no? Sí, es parecido con los egipcios porque ellos narran que en el inicio solamente había una oscuridad líquida que predominaba, ya después aparece Atún, ya después aparece Atón y él es el dios de la totalidad. Va muy de la mano con Ra, que es el dios del sol. Y es precisamente, dentro de la mitología egipcia hay 9 dioses que son los más importantes y curiosamente en su mito de creación la tierra y el cielo estaban unidos y es Atón quien sopla, los separa y así se logra empezar a germinar la vida. Por ejemplo, bueno, y volviendo a esto, que hablábamos de que pueden haber coincidencias en las cosmovisiones de las diferentes culturas y sociedades, pues también recuerdo, ¿no? Me viene a la mente que hubo algún tiempo cuando los romanos llegaron a Egipto y trataban de hacer una especie de... Trataban de unir a los pueblos egipcios y romanos para hacer una relación, por así decirlo, más sana, porque había mucha guerra, había mucho descontrol de Ortiz, y pues crearon un dios, ¿no? Que se llamaba Serapis y era un torito, una vaquita, pues como representación animal, que también podemos encontrar muchas representaciones animales en otras culturas, y pero pues es nada más destacar esto, ¿no? Esta manera de tratar de unir a los pueblos de esta forma, ¿no? Y de tratar de adorar los dos a una misma deidad que no ofenda a la cultura del otro, ¿no? Puede ser. Sí, bueno, ya escuchamos pues varias deidades que la creación del mundo, y pues básicamente tenemos estas representaciones, ¿no? En el caso de la mitología griega, pues entran aquí tres deidades: Gaia, que es la tierra; Tártaro, que es el inframundo; y Eros, que es el amor. Entonces Gaia y Caos, pues básicamente son dos deidades femeninas que fueron capaces de procrear y darle forma a todo lo conocido y desconocido en el universo. Gaia y Cronos pues también le hacen una emboscada a Urano, y esto provoca que básicamente haya un caos en el vacío, ¿no? Y pues podría ser un ser hueco que procreó todo al final de cuentas. Y bueno, yo tengo como 2 preguntas. ¿Ustedes creen que todas estas similitudes trascienden o van más allá de la cultura, o en dónde quedan? Y otra sobre estas como polaridades de estos opuestos, de alguna manera pueden generar una totalidad. Pues obviamente no se trata de hacer como que un énfasis como universal de la estructura mental o de lo que piensan los seres humanos, pero creo que todos los seres humanos sí nos preguntamos de alguna manera lo mismo, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? No sé, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Por qué ocurre esto y lo otro? De alguna manera son cosas que están dentro del pensamiento
desde siempre, ¿no? En el ser humano. Digamos que desde el pensamiento en su estado salvaje. Y pues eso, de la segunda pregunta, pues creo que también, o sea, la unión de opuestos siempre da como que la totalidad, y lo podemos ver en muchos ritos, ¿no? Vuelvo a mencionar el libro de Mircea Eliade, da varios ejemplos de mitos polinesios donde los hombres se visten de mujeres durante muchos bailes y rituales, no precisamente porque estén transformándose en mujeres, sino porque al ser hombres buscan adquirir rasgos femeninos para así ser una parte completa, ¿no? Esto incluso lo podemos transportar hasta el hecho de la heteronormatividad, es decir, que se nos inculca ser heterosexuales, porque siempre se busca la otra mitad, ¿no? O la famosa media naranja, o no sé cómo le digan. Con una idea de tratar de complementar con otra apuesta, en este caso una figura femenina, hablando desde una perspectiva masculina, y es justamente como la idea que tienen los nahuas, ¿no? A lo mejor ellos no se concebían tanto como una totalidad, sí concebían a su deidad principal o progenitora como algo dual, por eso es que le llaman Ometeo, pero ellos lo que también trataban de hacer era tratar de complementar entre sus familias, crear ese rasgo de parentesco en el que la mujer va a hacer ciertas actividades, va a desempeñar un rol importante también dentro de la comunidad y la casa, y el hombre va a desempeñar otras para también su misma familia y su misma comunidad. Pero sí difiere, no en todas las culturas comparten ese mismo rasgo de por ejemplo, vestirse como mujeres, pero siempre buscan esa complementariedad, ¿no? Ajá. Pero en este mundo occidental, ¿ustedes cómo lo verían más? Actualmente, ¿cómo es que nos plantean esa complementariedad entre los seres humanos? Yo diría Por ejemplo, que, bueno, ¿tú qué opinas de estas culturas en las que la homosexualidad es muy común? ¿Cómo pueden llegar a ser ciertos aspectos de los romanos, los griegos, incluso hasta los nórdicos? Claro, decíamos, los en que- egipcios también. Ajá. Pues muchas, ¿no? O sea, ¿qué opinas, bueno, desde esta perspectiva de la dualidad, de esto que nos inculca en la heterosexualidad? Pues también había mucha homosexualidad, ¿no? Pues yo, mira, ahí sería como que ya, dependiendo de la información que te den, ¿no? Porque pues igual, o sea, esa idea, ¿no? Que te dan de pues, cuando te están enseñando como que cómo se crea el mundo y todo eso. Bueno, por una parte pues tenemos esta parte del catolicismo, ¿no? O sea, pues, cómo se creó el mundo, pues Dios se quitó, no sé, una costilla, ¿no? Ya de ahí surgió Adán y Eva, ¿no? Pues ese podría ser una. La otra, como también nosotros, cómo representamos esa masculinidad o afeminidad, ¿no? Porque, bueno, en un caso, pues, yo sí puedo dar el tema de los griegos, ¿no? Cómo representaban esa fuerza y todo eso, como incluso en las mismas esculturas, ¿no? O sea, podemos verlos esa totalidad masculina, pero también podemos ver estos gestos femeninos, o sea... Incluso los miembros viriles chiquitos. Ajá, claro, o sea, no era exacto, sí, entonces yo me doy como que esa idea de que esas representaciones tienen tanto algo masculino como algo femenino. Sí, de hecho yo iba a tirarle más por ahí, de que, bueno, en lo de la homosexualidad, los egipcios o los griegos y esto lo veían más como que roles. Hay un rol masculino y un rol femenino, y no tiene mucho que ver con el sexo de la persona, sino con qué rol esté adoptando las personas, ¿no? Hay una tumba egipcia, no me acuerdo el nombre del sitio arqueológico, pero es una tumba de un artista que decoraba igual tumbas de faraones, y que justamente en los grabados que ponen sobre ese artista lo ponen con un hombre, pero a este hombre lo representan con posturas femeninas o haciendo cosas femeninas, dando a entender que era como que su pareja, y que no importaba que los dos fueran hombres siempre y cuando hubiera un rol de sumisión, en este caso de lo femenino, ¿no? En las sociedades patriarcales pues sí, siempre es como que lo femenino es lo sumiso, que no significa que esté bien, ¿no? Pero así lo conciben es como lo concebían, y es como lo conciben algunas religiones. Y en la actualidad, en la modernidad, no sé, podríamos irnos a Freud, a Jung, a Lacan, donde nos explican que en nuestro inconsciente subjetivo o individual hay tanto cosas masculinas como femeninas, ¿no? Pero precisamente
el deber de la sociedad o el trabajo de la sociedad es suprimir lo masculino o lo femenino en función de nuestro sexo biológico, ¿no? Y así adoptar una personalidad masculina o una personalidad femenina, todo esto desde el inconsciente colectivo, que es también un poco lo que plantea Levi-Strauss, ¿no? Que hay un inconsciente colectivo y una estructura mental colectiva que no tenemos como que control o conocimiento de que está ahí, y sin embargo como que gobierna nuestros conceptos de género. El ajedrez, ¿no? Bueno, la autora Aliade habla sobre una androginia Es autor, de hecho, pero sí. en la que dice que bajo cualquier forma que se manifieste la divinidad es la realidad última. Es decir, que el poder absoluto no se limita por ninguna clase de atributos ni cualidades, ni femenino, ni masculino, ni bueno, ni malo. Sí, o sea, siempre es como que la unión de los opuestos, ¿no? En este caso estábamos hablando de lo bisexuado, o de lo bisexual en tanto bisexuado, ¿no? De que estos dioses tienden a o manifestarse en ambos sexos, es decir, no sé, a lo mejor un año está el dios de la fertilidad y al siguiente año está la diosa de la fertilidad, o tienen contrapartes, ¿no? Por ejemplo, Shiva y no me acuerdo el nombre de la diosa de la destrucción, ¿no? Pero son diosa y dios de la destrucción, o puede ser que el mismo dios tenga ambos sexos, ¿no? Solo para complementar un poco a Diego con respecto a la primera pregunta de Dulce, es que mencionaste algo sobre si toda la humanidad tenía como la misma mentalidad o algo por el estilo. Yo creo que si bien no es... Bueno, lo pensaba más como algo de... Pues sí, o sea, tienes razón. Creo que hay preguntas que son una constante en la humanidad y que siempre, bueno, que de una u otra forma llegan y se intentan responder, y al mismo tiempo creo que solamente tenemos lo de nuestro alrededor para poder responderlas, y al final del día pues se basaron en lo que veían. Creo que al final todos veían el sol, la luna, las estrellas, el agua, la tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Y como segunda, pues creo que sí, precisamente esa dualidad o esos opuestos forman forman una totalidad, precisamente porque no puede existir el uno sin el otro. Y precisamente en la cultura egipcia, no me acuerdo quién es, pero igual se mantienen como en una pelea entre el bien y el mal, y algunos mitos dicen que sí se terminó esa pelea, pero otros dicen que no, que esa pelea se va a quedar así como pues hasta la eternidad, hasta el fin de los tiempos. Ajá, y también, bueno, está el caso de cómo se da esta unión, ¿no? O sea, porque si el mundo está dividido en dos y busca unirse siempre, la orientación es hacer uno, pues se puede dar desde muchas cosas, ¿no? O sea, se puede unir mediante la guerra, que estén unidos, o mediante la sexualidad, en el caso de la India, o mediante sacrificios, ¿no? Entonces también establecer eso. Pero yéndonos, no sé si quieren tocar ya el tema de las nuevas ficciones y los nuevos mitos. ¿Cuáles serían como que las nuevas ficciones que tenemos actualmente? ¿Cómo influyen? Y pues cómo moldean nuestra forma de actuar en pleno siglo XXI. Ficciones, ¿no? O sea, yo muchas veces me doy cuenta que, por ejemplo, a los niños... Sí, es el punto de grabar un podcast. No, así está bien. O sea, de que los niños, por ejemplo... bueno, nuestro mito, creo que como personas así veinteañeras, era normalmente el cristianismo, ¿no? O sea, obedecíamos a los valores cristianos, nuestro mito de creación era como la Biblia, ¿no? Y Dios creó la tierra el séptimo día y la mamada así, y los valores cristianos, ¿no? Pero actualmente los niños, yéndonos como que a las infancias, pues sus mitos no son ya Dios o Cristo, sino que es Goku y los Avengers, ¿no? O sea, el Thanos, ajá, y empiezan como que a investigar, ¿no? De dónde viene Thanos, y ya se dan cuenta de que viene del Thanatos, y se impregnan como de esta filosofía griega de placer y de sufrimiento y de la pulsión de muerte y de vida. Pero creo que también medio nos afecta, ¿no? Porque, por ejemplo, yo muchas veces me doy cuenta que estoy como que replicando acciones o replicando frases de películas o de series que me gustan mucho, ¿no? O sea, digo, como Tyrion en Juego de Tronos, ¿no? O como... Esos ejemplos, ¿no? Tiene que ver también tiene que ver también las generaciones, ¿no? Porque tienen que ver las generaciones, porque aunque pues, podamos un poco generalizar, no creo que sea como la misma generación, igual de 1 año a 2 años de diferencia o así.
Y pues creo que también entraría un tema de globalización y cómo nos puede afectar en nuestro imaginario colectivo, como dices, ¿no? Entonces ese ya es un tema como más cañón a tocar, ¿no? Pero se puede tocar. Sí. Pero igual pienso que estas ficciones están replicando los mismos, hablando arquetípicamente, los mismos arquetipos y hablando, hablando míticamente, pues las mismas preguntas, ¿no? O sea, responden o tratan de responder a las mismas preguntas. Igual y estoy mal, pero se me figura como si fuera una especie de bricolage también. Exacto. Porque con la filosofía que a lo mejor los morrillos de ahorita ya no están creciendo, pero se retoma esa filosofía clásica, ¿no? De cierta forma, para enseñar esas mismas ideas transformadas y trastocadas, pero pues está creando, como dicen, ya una revoltura de la revoltura, y eso ya como que se ve afectada la forma desde nuestra conducta, desde nuestras ideas, y de una manera colectiva que a mí en lo personal me da miedo. Yo, por ejemplo, a mí me sacaba mucho de onda el tema de, no, pues, cuando le preguntaban a los niños, oye, papá, ¿cómo nací yo, no? Ah, pues te trajo la cigüeña, ¿no? Entonces ahí creo que también empiezan como a decir, oye, pues ¿qué onda, no? O sea, ¿cómo nací, no? Digo, como que esos términos de educación sexual, por ejemplo, pues sí, hablarle pues bien, pues yo creo que también empieza ahí la confusión, ¿no? Entonces los niños obviamente creen esta idea, ¿no? De que, pues me trajo la cigüeña, y pues ¿qué pasa? Pues obviamente pues también es como que pues, se burlan de él, ¿no? Yo creo que también alude, igual me recordó a una parte de filosofía, no recuerdo quién lo dijo, o también había varios filósofos que opinaban esto, pues que igual la filosofía se da mucho en los niños, ¿no? Que puede interpretarse como una curiosidad pura. El simple hecho de tener una curiosidad, o el simple hecho de preguntarme de dónde vengo, o de dónde chingado salí, mi creación, cómo nací, viene, pues yo creo que desde siempre a los morros les ha impresionado todo este pedo, ¿no? Incluso, pues así. Siempre nos hemos cuestionado de dónde venimos. Más los morros. Más los niños. Pero también creo que hay como que nuevas preguntas a partir de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, bueno, voy a recuperar un ejemplo histórico que es la caída del Imperio Romano. Cuando cae el Imperio Romano, curiosamente aparece el Apocalipsis, el libro del Apocalipsis. Sí. Pero es precisamente porque toda esta sociedad estaba como en un entorno de que realmente el mundo o sienten que se va a acabar. Entonces crean como que una parte mítica que explica por qué el mundo se va a acabar y qué va a pasar cuando el mundo acabe. Y no sé si se han dado cuenta, pero la mayoría de obras de ficción o obras de entretenimiento que existen hoy en día, The Last of Us, Walking Dead, Juego de Tronos, Cyberpunk, Blade Runner, no sé, las que quieran, hablan precisamente como que del fin del mundo, y del fin del mundo a través de lo climático, de lo biológico, The Last of Us a través de los virus, por ejemplo, ¿no? O Juego de Tronos, de la tecnología, Juego de Tronos, por ejemplo, bueno, es que yo sé mucho de Juego de Tronos, entonces habla de como los caminantes blancos, que es como una era glacial que va a venir. Entonces creo que también es como que nuestra pulsión de muerte, diría Freud. La cacería salvaje precisamente de The Witcher, pero es precisamente eso, ¿no? O sea, estamos viendo que estamos en un periodo de crisis social, climática, entonces tenemos que de alguna manera sublimar eso mediante productos de entretenimiento, nuevas ficciones, todo esto que está pasando, para que no vivamos como que con el constante terror y decir, bueno, pues si pasa en The Last of Us, que no pase como que en la realidad, ¿no? Y de alguna manera ya estamos como que mitificando esto que está pasando en la realidad. Pues incluso que sea ficción. Perdón. Bueno, eso es como que igual se me viene como la teoría del más fuerte, ¿no? Podemos ver incluso en las películas o en cualquier serie o lo que sea, cómic y todo eso, la teoría del más fuerte, ¿no? Por ejemplo, en la mitología griega, ¿no? El tema de los titanes y sus hijos, ¿no? Que los mismos titanes tenían miedo de que sus propios hijos se rebelaran, ¿no? Este tipo de rebeldía. Entonces, obviamente que aquí no había como una congeniación. Y pues claro, obviamente cuando sus hijos se rebelaron contra sus propios padres, obviamente pasó lo que le dijeron del oráculo, ¿no? Uno de tus hijos pues obviamente se va a rebelar, y eso fue lo que pasó Zeus con Cronos, fue quien liberó a sus hermanos, obviamente. Pues yo me doy como que esa idea del tema de poder, ¿no? El tema de más fuerte, porque sí pasa, o sea, realmente incluso el sobrevivir, no sé, por ejemplo en la serie, ¿no? Una serie de The Walking Dead o The Last of Us, se ve que pues sí hacen eso, o sea, el tema de sobrevivir y ver quién es el más fuerte, o sea, realmente, o sea, ya no hay como que
una competencia, o sea, realmente ya es sobrevivir como tal. Sí. Incluso el Juego de Tronos también lo podemos ver, o sea, pues sí, pues yo más, ahí, bueno, pues veo temas más de poder y parentesco. Es muy interesante esa serie, si pueden, vean la de Game of Thrones. Sí, misógina, pero si no, La Casa del Dragón, o sea, objetivamente está más chida, pero bueno. Y no sé, vamos a pasar a dar lectura a un mito que creamos hace ratito en esta clase, más o menos para dar un ejemplo de cómo estos mitos construyen como que una idea del mundo y de los significados y símbolos que encierran los mitos, ¿no? Bueno, nuestro mito se llama El origen del sol y la luna. Hace mucho tiempo, el dios Mema creó a 2 árboles, Marem y Merem, para iluminar el mundo. Estos no estaban quietos porque al ser tan brillantes necesitaban deambular por todo el mundo para iluminarlo en cada rincón. Con lo que no contaban era que existían pueblos de insectos llamados Brutgarme viviendo en ellos, siendo estos afectados por el constante movimiento. Un día, a modo de protesta, hartos, los insectos incendiaron ambos árboles. Un ratón llamado Yaham, al percatarse de esto, decidió apagar el fuego de los árboles, sin saber que no tendría agua suficiente para ambos. Así, un árbol ardió y creó el sol y el día, y el humo remanente del otro árbol creó la noche. Dios, Mema, condenó a los insectos a vivir bajo la tierra y a los árboles a tener raíces para no moverse más. Vale, pues lo esencial del mito es como que la creación del sol y la luna, ¿no? O sea, como todo mito, pues habla de una creación. Bueno, y el sol representa como el conocimiento consciente y la luna representa al conocimiento inconsciente. Uh-huh. Y los árboles hablan también de la regeneración, como que de un ciclo de vida eterna, pero no a través como que de la vida estática, sino como los árboles se relacionan mucho con las estaciones, pues hablan como de la regeneración, ¿no? De la naturaleza. Y pues también esto explica un poco porque para, no sé, las personas que se inventaron este mito, que fuimos nosotros, por qué existe el sol y por qué existe la luna, ¿no? O sea, de dónde viene la creación de una cosa que esté ardiendo todo el tiempo, de dónde viene la creación de algo con luz pero que esté en la oscuridad, y también explica algunas cosas, por qué los bichos viven en la tierra, por qué los árboles no se mueven. Entonces es como un mito de ejemplo que nosotros creamos como para ejemplificar todo este tipo de estructura mental que podría compartirse dentro de un grupo. Pues también hablamos y representamos a la dualidad con el sol y la luna, lo femenino y lo masculino. La luna es femenina y el sol es masculino. El sol es padre y la luna es madre. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, por sintonizarnos una tarde. Espero hayan pasado un rato un poco ameno, divertido y hayan aprendido algo. El equipo sí les desea una buena tarde, noche, día o lo que sea.